ce qui est tout à fait conforme et même au-delà à mes espérances. Donc, merci beaucoup. Quelques mots moins formels que d'introduction, mais quelques mots quand même pour vous remercier à nouveau. Pour dire que cette formule qui aura, voilà, qui prend l'engagement de ne pas encombrer trop votre agenda hebdomadaire, est donc une formule de substitution, mais à laquelle nous allons assurément trouver des mérites. Substitution au colloque qui devait se tenir hier et aujourd'hui, et qu'on a donc commuté en session, alors après discrétionnaire en fonction de, voilà, de l'envie que vous avez et de la disponibilité qui est la vôtre, où sur un peu plus d'une heure, on va entendre une communication dans les cas les plus formalisés, et elle sera suivie évidemment de questions si on a des questions à poser immédiatement sur la communication, mais aussi comme on peut le faire un peu aujourd'hui, d'un peu de prospective sur les séances à suivre. Hein, je vous en dirai un petit peu plus sur le calendrier. Et aussi de début de partage autour du thème, puisqu'il a inspiré pas mal d'entre vous. Moi, j'avais sollicité autant au moment du colloque la date, la précision de la date et la contrainte qu'elle entraîne, encore une fois, dans les emplois du temps, n'avait pas motivé vraiment tout le monde. Autant pour le séminaire, voilà, les gens qui m'avaient dit avant qu'ils étaient intéressés par le thème, voilà, m'ont dit est-ce que je peux participer, est-ce que bon. Donc on aura le temps dans le prolongement des communications, si elles se cantonnent à la durée préconisée, mais qui n'est pas contraignante évidemment, mais de parler du thème si vous voulez. Moi j'ai pas mal réfléchi parce que l'origine était mon axe en fait d'harmonisation un peu rétrospective des activités de l'ensemble du centre. Je pensais que ça serait un peu artificiel comme réflexion. En réalité, ça a été assez simple et assez peu tiré par les cheveux, à vrai dire, de ramener la quasi-totalité de notre recherche voilà, à l'amener à faire rencontrer ce thème, en tout cas pour la quasi-totalité de nos composantes. Ça a été assez simple, je vous dirai à peu près comment j'ai vu ça, mais bon. Mais je vous propose tout de suite, parce qu'il est 35 et qu'on est suffisamment nombreux, de donner la parole à Ronald, qui a très gentiment, alors c'était aussi un problème de calendrier, mais malgré tout très gentiment accepté d'ouvrir cette session de séminaire, et je l'en remercie. Ronald, on t'écoute. Ok, bon, merci Raphaël, merci à tous et à toutes d'être là. Je vais essayer d'être bref, mais bon, ça va être un peu compliqué. Je vais partager mon écran. Bon, bien. Et bueno, entonces esta mañana voy a hablarles un poquito sobre el caso de Costa Rica. Yo he intitulado esta presentación sobre los orígenes gallegos de los costarricenses, revisión de una ficción de comunidad imaginada, 1850-2020. Voy a dividir mi presentación en tres partes. La primera pues llamado la Costa Rica gallega, establecimiento y consolidación del mito, 1850-1920. La segunda sobre los costarricenses de orígenes gallegos o de origen gallego, revisiones sobre el mito. Y la tercera, la llamado los ancestros gallegos de los costarricenses y la persistencia de ese mito de 1900 a 2004. Bueno, primero simplemente recordar dónde se encuentra Costa Rica, para todos mis colegas de Ameriver, ¿no? En el Istmo Centroamericano. Usualmente, en todo caso, en Centroamérica tenemos dos conceptos: América Central, que sería hasta Panamá, o sea, todo el territorio ístmico, y lo que es Centroamérica, que es lo que se llama al territorio, digamos, histórico, ¿no? Que es de Guatemala a Costa Rica. Costa Rica, pues ustedes lo pueden apreciar en este pequeño mapa, es pues un pequeño país de 51.500 por ahí kilómetros cuadrados,
Hoy son 5 millones de habitantes y, por supuesto, es un país multicultural. En esta parte del territorio, en lo que es el Caribe, o lo que se ha llamado Atlántico, se estableció especialmente a partir de 1870 una comunidad de afrodescendientes, afrocaribeños, de Jamaica y otras islas de las Antillas. El Valle Central pues reúne las ciudades principales. Luego tenemos esta parte de Guanacaste, donde se asentaron algunos grupos, algunos esclavos africanos desde muy temprano en la colonia, 1524, etcétera. Y por supuesto es un país multicultural que tiene, pues ha tenido inmigración de diferentes países, Alemania, los libaneses, chinos, que es un caso que estoy trabajando últimamente, más. Bueno, voy a tratar. Luego, primero hay que todo tener en cuenta que existe una idea, un mito de lo que se llama la Costa Rica Blanca, especialmente en el contexto de Centroamérica, de América Latina, que surgió muy temprano. Ya en los años 1970, perdón, los académicos norteamericanos hablaban de white myth, o sea, en este caso no solamente en términos de la fisionomía y del color, sino también de los comportamientos políticos y sociales que venían con ese mito, ¿no? Entonces hablaban de ese white myth, ese mito blanco incluía, por supuesto, el color, también pues que eran pacíficos, laboriosos y un desarrollo político económico que permitió una nivelación, o sea que todos en principio eran propietarios. Esa es un poco la idea de lo que era el buen ciudadano, ¿no? Dentro de, y luego, pues podemos decir que desde 1830 los viajeros empezaron a hablar de que en Costa Rica existía una población blanca. Evidentemente eso no pues blanco puede decir muchas cosas, porque precisamente sabemos que durante el periodo colonial había algunas de las categorías o denominaciones que se utilizaban eran mestizo blanco, mulato blanco, porque pues de acuerdo a los tonos de color, ¿no?, de las personas. En los años 1840, 1850, pues empieza ya la idea al interior de Costa Rica de una homogeneidad, de la existencia de una homogeneidad. Recordemos que en ese periodo, pues este concepto es muy importante, ser homogéneo. Homogéneo implica, por supuesto, pues una viabilidad política y social de las sociedades latinoamericanas. Y ya en los años 1880 hasta más o menos 1950 hay digamos, un discurso político de la clase política costarricense, de los intelectuales también, donde pues se habla de raza blanca, o sea, ya aquí se utiliza el concepto de raza blanca, que va muy en línea con todos los discursos pues racistas que se mantienen desde 1870 hasta pues los años 30, 40 por ahí. Bueno, esto yo lo he trabajado bastante, lo del mito de la Costa Rica Blanca, que lo trabajé en mi tesis doctoral, y ese trabajo pues implicó realmente relatos de viaje, geografías universales, publicaciones periódicas, archivos diplomáticos, alrededor de más de 2000 documentos que reuní con respecto a eso. Y el tema de la Costa Rica Blanca pues también ha sido trabajado en los años 90, especialmente a principios de los años 2000, por costarricenses y por ejemplo, Stephen Palmer, que es un historiador canadiense, ¿no? Es un tema bastante trabajado en toda esta dinámica o estudios de lo que es las comunidades imaginadas de Benedict Anderson, o todos los estudios sobre el nacionalismo de Husband, que son estudios bastante que tuvieron un boom, especialmente en los años 90, todo lo que es identidades nacionales, construcción de identidades nacionales en América Latina, ¿no? Bueno, yo sitúo pues esta pequeña presentación en ese contexto, ¿no?, de mis análisis sobre la idea de la raza, del racismo. Por supuesto que trabajo sobre las migraciones últimamente, pero todo muy ligado a lo que es las categorías étnico-raciales. Bien, la primera, vamos a tomar como premisa este párrafo que ustedes pueden apreciar ahí, que es de un investigador que trabaja mucho en la genealogía en Costa Rica relacionada con las élites políticas. Entonces aquí, como ustedes lo pueden apreciar en inglés, es que precisamente dice que pues
esos rasgos particulares de los costarricenses, especialmente en el contexto centroamericano, vienen, o sea, se creía que venían especialmente de esa extracción gallega. Y por supuesto, él interpreta que pues no es necesariamente así porque hay otros estudios, estamos hablando de 1970, que hablan de la presencia especialmente de personas que llegaron durante el periodo colonial de Andalucía y de otras regiones como Extremadura, etcétera. Bien, este es el texto en español de este. Bueno, vamos a la primera parte. Yo voy a tratar de ir rápidamente, aunque tengo muchísimas diapositivas, tratando de pues, mostrar un poco por periodos cómo se desarrolla esto. En este caso, vamos a hablar de 1850, la primera parte sobre la instauración de esa idea internacional de la Costa Rica de origen gallego. Tenemos a Felipe Molina, que es un diplomático guatemalteco que trabaja para Costa Rica y es el primer diplomático en Europa después de la fundación de la República en Costa Rica, que es en 1848. Ya vemos en sus primeros textos que son muy importantes porque, por ejemplo, este bosquejo de la República de Costa Rica va a ser el primer libro de geografía e historia en Costa Rica. Recordemos que en Costa Rica de 1850 por lo menos a 1900 hay muy pocos libros que los que se publican. Hay muchas revistas tal vez o periódicos, pero lo que son libros de historia, etcétera, son muy pocos, extremadamente pocos. Y uno de los libros es este libro. Molina publica unos pequeños folletos en Europa, en inglés, en alemán, en español y en francés, donde ya empieza a hablar sobre la pertenencia de pues los primeros colonos españoles en Costa Rica, venidos de la provincia de Galicia. Pero aquí lo dice pues bien claro, si ha creído, ¿no? Luego ya vemos, bueno, ese es el texto de Molina, especialmente el de 1851, donde se aprecia eso. Luego también está recuperado por ejemplo, alemanes, como este estudio sobre Centroamérica de un alemán. Aquí lo apreciamos, no se lee muy bien. Y luego viajeros como Moritz Wagner, que va a ser importante, que viaja con otro que se llama Karl Schesser, y estos ya empiezan a hablar de que, según la tradición, pues los costarricenses tienen sus orígenes en la provincia española de Galicia y que los mismos autores españoles pretenden encontrar rasgos y costumbres gallegas en la fisionomía y la idiosincrasia de la población de Costa Rica. Vemos que es 1856, estos viajeros viajan en 1853 por ahí a Costa Rica. Luego, ese discurso continúa ahí, está muy presente, lo vemos en diferentes publicaciones, no solo en español, en francés, en inglés. Por ejemplo, este es un viajero también que va a Costa Rica, que escribe también sobre esa creencia. También lo vemos en Francia, ¿no? Todas las cualidades y los defectos de los hombres de la Galicia, de la provincia española. Y lo continuamos viendo también José Álvarez de Espejo, que es un marqués español que va a ser representante en Costa Rica. También expresa eso, o sea, es interesante porque es un español, desciende de gallegos que la fueron a colonizar y siempre relacionan pues, ese origen gallego también a particularidades del carácter, ¿no? Como viene en este texto. Luego otro representante en Centroamérica de Francia vuelve a decirlo, ¿no? Casi la misma frase, ¿no? Y continúa, ¿no? Descienden la mayor parte de colonos originarios de Galicia. O sea, el discurso este se va realmente a extender durante todo el siglo XIX. Ahora, ¿cómo es que son interpretados los gallegos en ese periodo? ¿No? Tengo algunos ejemplos simplemente. 1808, donde se puede apreciar que los gallegos son grandes, fuertes, robustos y que las mujeres son blancas, pues
bellas, etcétera. Esto es de 1808 y esto es de 1862, o sea, más o menos el periodo en que he parado con los viajeros o con los otros discursos, donde igual vimos son laboriosos, constantes, honrados, robustos, de estatura, blancos, rubios, o sea que es realmente la imagen que se está difundiendo de Costa Rica también en ese periodo. Y bueno, aquí vemos también cómo se le compara en texto francés con Les Auvergnats. Entonces, pues esa es la idea que se maneja, ¿no? O sea, no solo hay una, por supuesto, una visión fenotípica, sino también del carácter y del comportamiento. Bueno, y pasamos a personajes interesantes, ¿no? De la geografía en Francia, por ejemplo, Onésime Reclus, pues en 1873 ya, pues él retoma, o sea, no es solo creemos, sino que es una afirmación, los costarricenses descienden de inmigrantes de Galicia, ¿no? Y por eso honestos, honrados, laboriosos, etcétera, ¿no? Y de nuevo, lo vemos en otro texto en 1877, o sea, textos sobre la geografía y textos importantes en el periodo. Es interesante también como Paul Lévy, que es un ingeniero que va a Nicaragua, es que escribió uno de los primeros libros que van a ser libros de historia de Nicaragua. Lévy pues habla precisamente con respecto a la élite nicaragüense, ¿no? Que los blancos pues vienen de Galicia, ¿no? O sea, la idea esa y que pues se ha perdido entre los ladinos, que especialmente los blancos o los mestizos de la élite, pues se mantiene esa presencia gallega. Bueno, trato a ver cómo somos con el tiempo. Luego, pues vemos que el discurso continúa. Este es otro francés que, pues aquí habla un poco más de La Mancha y de Castilla, etcétera. Aquí también lo vemos, laboriosos de Galicia, de nuevo pertenecen a, interesante, son gallegos puros, o sea, el discurso realmente se mantiene bastante estable durante todo este periodo. Podemos apreciar, por ejemplo, este Paul Armand es un profesor de un liceo y que escribe un pequeño artículo sobre Costa Rica y, o sea, cómo también no solo en diferentes, vamos a decir, entre la élite que trabaja en geografía, sino también que se difunde a los liceos, a los estudiantes a través de discursos como el de Paul Armand. Luego tenemos un sueco que también precisamente habla de la misma cosa, migrantes pobres y alegres de Galicia, ¿no? Y así continúa, ¿no? Es realmente impresionante. Onésime retoma en otro libro también, en inglés y en francés, ¿no? En francés y en su traducción al inglés, él continúa con esa idea. Luego, esto es un español, eso es interesante también, ¿no? Los costarricenses como sus abuelos, los gallegos, ¿no? Son grandes amigos de la subdivisión de la propiedad. Aquí la idea de que Costa Rica pues hay una gran distribución de la tierra, a diferencia, por ejemplo, de México, otros países donde priva el latifundio. Bueno, y en 1899, este es un alemán, un arqueólogo alemán importante, pues habla del componente gótico de la población del norte de España presente en Costa Rica. Bueno, y ahí continuamos. Ahora, ese es el discurso que se maneja al exterior. Luego pasamos rápidamente a esa apropiación al interno. Uno de los pocos textos que he encontrado es de 1885, donde ya en un periódico costarricense dice, tenemos por antecesores a los gallegos, ¿no? Que es creencia general. En el discurso costarricense no se ve mucho durante el siglo XIX esta idea de lo gallego, es más bien una idea externa. Y hasta los años 80 aparece Miguel Obregón, que va a ser un educador, que va a ser ministro de la educación, etcétera. Como ustedes pueden apreciar, no sé si pueden apreciarlo, pues parece en sus rasgos que es de origen tal vez mulato, etcétera. O sea que hay otros orígenes y él precisamente es el que va a fundar la idea de la Costa Rica de raza blanca y retoma las ideas de, por supuesto, Onésime, ¿no? O sea que Reclus, sobre
los orígenes gallegos. Lo vemos aquí, de nuevo. O sea, él tiene también esa obsesión de definir que Costa Rica es de raza blanca, ¿no? Especialmente comparando, repito, con el resto de América Latina. Recordemos que en este periodo, durante todo este periodo del siglo XIX, no se cree en la Argentina, que ya ahora podemos pensar más en una Argentina blanca, porque todavía no ha habido inmigración en masa, ni en Argentina ni en otros países. Entonces Costa Rica, e incluso también se piensa en Chile como los países blancos. Bueno, y el discurso continúa. Por ejemplo, este es un representante de Costa Rica. Aquí él habla de castellanos, gallegos, etcétera. Y esto es un representante de Costa Rica, también una exposición importante e internacional. Estos son representantes de Costa Rica también en otras exposiciones. O sea que vemos siempre esa idea de los españoles de Galicia. Y, por ejemplo, esto es un texto en Costa Rica con respecto a Juan Santamaría, que es el héroe nacional, que nos habla de Costa Rica, la ex colonia gallega. Y Henri Pittier, que es un suizo, un científico suizo que trabaja en Costa Rica para el Museo Nacional, etcétera, que él también retoma esta idea. Bueno, y luego documentos consulares que ya pues hablan de otras regiones, pero también pues reiteran sobre lo gallego. Y lo interesante del caso es que también vemos a personajes importantes de la intelectualidad latinoamericana como Rubén Darío, Alberto Masferrer, que interpretan a Costa Rica como de origen gallego, ¿no? Aquí vemos lo que nos dice Darío y lo que nos dice Masferrer, lo demás pura raza española de Galicia. O sea que ellos también han retomado toda esta idea. Y lo más interesante también es la idea de Vasconcelos, ¿no? Que sabemos que en el principio él da toda esa idea de la raza cósmica, pero que luego él se dice, no, la raza cósmica no va a funcionar, no tiene sentido, y que precisamente pone el ejemplo de Costa Rica como un país que funciona porque está poblada de raza pura de origen gallego, ¿no? Bien, voy a tratar de acelerar para los costarricenses de orígenes gallegos. Hay una serie de revisiones, de la negación del mito, ¿no? Por ejemplo, tenemos es un costarricense, o sea, Rodrigo Toledo, nace en Costa Rica, pero es de ascendencia guatemalteca, regresa a Guatemala, o sea, vive en Guatemala durante un gran periodo y publica uno de los primeros, de las primeras geografías de Centroamérica. Aquí él pues nos dice, se cree, pero evidentemente eso es una conjetura. Igual, y muy interesante, Elisée Reclus, ¿no? El hermano de Onésime, pues aquí se repite de ordinario que son de raza española, pero esa pureza no existe, ¿no? O sea que hay toda una... Este es el texto en español de Elisée Reclus. Lo interesante, o sea que hay un cambio de perspectiva entre estos franceses. Felipe Nere, que también es de Nicaragua, o sea que la gente de Nicaragua también pues ya empieza a cuestionar esa idea. Y pues un historiador norteamericano que pues aquí nos dice que ya empieza a ser cuestionado en los años 30, 40. Ahora, las revisiones del mito, ¿qué quiero decir con revisiones? Por ejemplo, Cleto González Víquez, que es un costarricense que fue 2 veces presidente del país, pues ya él empieza a decir, no, no son gallegos. Los costarricenses venimos de diferentes orígenes, andaluces, extremeños, vascongados y muy pocos gallegos. Que en efecto, si de acuerdo a los últimos estudios, pues los gallegos son los menos en ese grupo de colonos o de españoles que llegaron durante la colonia. Luego unos españoles, también periodistas valencianos que pasan por Costa Rica, que hablan también de que en el interior tal vez hay gallegos, porque lo que es el Valle Central siempre va a ser interpretado como la parte más blanca del país. Ricardo Fernández, un historiador, pues también él pues habla de que procedían de andaluces extremos. O sea que en la misma Costa Rica ya empieza a haber toda una crítica a ese mito, a esa ficción de lo gallego como origen Costa Rica. Y aquí lo vemos en una guía, o sea, ya pues los orígenes son de diferentes provincias españolas, ¿no? Castilla, Extremadura, etcétera. Y luego lo interesante es que algunos también, la división no lo hacen por orígenes de provincias
provincias diferentes, sino las mujeres son andaluzas y los hombres son gallegos, ¿no? Por esa robustez, ese hombre trabajador. O sea que entramos en todo un discurso bastante complejo, y que la mujer tenga tipo andaluz es importante porque se interpreta que es más bella, etcétera. Bueno, o sea, hay toda... Y lo interesante, por ejemplo, una nicaragüense, una escritora bastante conocida en Nicaragua, Josefa Toledo, ellos pretenden descender de los andaluces, pero sus cualidades típicas son en general la de los habitantes de Galicia. Aquí ya vemos cómo ella interpreta que hay un cuestionamiento, ¿no? Eh, Luego tenemos a un costarricense, que aquí vemos esos orígenes, cada provincia de Costa Rica relacionada tal vez con una provincia en España. Ese es el caso también de Rogelio Sotela, ¿no? O sea, dividir provincias por origen en Costa Rica. Y luego la persistencia de este mito eh, es muy interesante porque ese mito tal vez pues, va a estar en cuestionamiento en Costa Rica. La idea de la blancura no, pero el mito de origen gallego sí, pero se va a extender mucho entre los periodistas, entre los historiadores norteamericanos que van a escribir sobre Centroamérica. Entonces encontramos toda una serie de libros donde vamos a encontrarlos, donde hay esa, pues, ¿cómo se diría? Pues que son gallegos, no tienen esos orígenes gallegos, por ejemplo, que es un reverendo, creo que. Luego tenemos, como lo podemos apreciar, otro norteamericano, pues un especialista de comercio también, que habla de la Costa Rica gallega. Bueno, o sea, aquí vemos, ya pasa también Galicia o Cataluña. Este es un historiador bastante conocido en el periodo, pues que nos habla de esa ascendencia de gallegos. Bueno, él dice como se dice comúnmente, ¿no? Otro, pues también escritor muy famoso sobre Centroamérica, sobre América Latina. Este es un periodista, Carpenter, que también nos habla sobre esa Costa Rica gallega, y aquí pues vemos también incluso vasca, que en realidad no hay casi inmigración vasca en Costa Rica. Otro periodista, un geógrafo que nos evoca esa idea de los colonos gallegos. Otro periodista también. Todos estos periodistas escriben, son libros, ¿no? Bastante grandes, donde se puede apreciar la diferencia que ellos hacen entre, por ejemplo, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, y sus diferentes orígenes. Este es un historiador de California, era importante, sobre América Latina en ese periodo, que retoma de nuevo la idea, Chapman. Y luego, eso era, digamos, la interpretación que se hacía en Estados Unidos. Voy acabando, ¿no? Ese mito se perpetúa también en Francia, ¿no? Es interesante que decía Pertot, que fue un cónsul de Nicaragua en París. Pues él habla en 1925 del origen español gallego. Gunther, que es un periodista norteamericano, su libro publicado en francés también, pues habla que vienen especialmente de Galicia o del norte de España. Otro libro también conocido en el periodo, en los años 40, que nos habla de descendencia españoles. Este es un poeta, creo que es un poeta periodista, que un libro también, una serie de libros, ¿no? Que él hace sobre el mundo, también habla de la Costa Rica gallega. Jacqueline Beaujeu-Garnier, que es una geógrafa importante del periodo, también retoma la idea. Paul Gash, esto es en una corriente que surgió en ese periodo de los años 50 que se llamaba psicología de los pueblos, donde se tratan de buscar realmente, incluso en términos estadísticos, las características de cada pueblo. Él escribe en ese contexto de esos estudios, pues aquí habla de gallegos, catalanes y andaluces. Este es un periodista también francés, donde vemos que dice que el costarricense es blanco, como en Galicia, Cataluña, Andalucía o Escandinavia, ¿no? Y finalmente, pues uno de los
importantes historiadores, ¿no? En el medio francés, Chonu, que también él retoma la idea de los campesinos gallegos en Costa Rica. Este es un político francés, Gossard, que también retoma esa idea en los años 70. Vemos la idea presente también en otro libro de los años 1970. Y este es un político belga que escribe un libro importante, uno de los pocos libros que existen en francés sobre el contexto, el conjunto centroamericano, en 1989, en la época de la revolución sandinista o los movimientos de guerrilla, etcétera. Pues él sigue hablando de los gallegos como pues fundamento de Costa Rica. Y pasamos a lo que es la conclusión. Ese mito, pues de alguna manera perdura. Por ejemplo, este es un libro escrito por Rudel que escribe una serie de libros sobre América Latina o sobre el mundo, y él vuelve de nuevo un poco a la idea en el año 2004 sobre el origen español, y de nuevo menciona ya no solamente gallegos, andaluces, etcétera, pero también la idea de los blancos, del país blanco, se mantiene ahí. Esto es de 2019. Que vemos pues esa idea de que hay mestizos, pero es una mezcla pues descendiente de españoles, y que pues hay esa fierté, ese orgullo de ese origen, etcétera. El libro de 2020 son libros de turismo, ¿no? De guías turísticas. También, de nuevo, el origen europeo, ese origen de los costarricenses se mantiene todavía hasta hoy. Y finalmente me encontré, volviendo un poco al tema de gallego, es interesante como en el 2007 el bloque nacionalista gallego propone que se saque del diccionario la idea de que los gallegos son tontos, que es una de las definiciones que hay, y precisamente es una de las definiciones que se le pues que supuestamente se emplea en Costa Rica, ¿no? Entonces vemos en el 2013 hay todo, los gallegos dejaremos de ser tontos. Aquí vemos cómo en el diccionario de la Real Academia se mantiene Costa Rica, en Costa Rica supuestamente se dice tonto, eh, uh, y en realidad hay también toda una polémica en Costa Rica porque el término gallego no se utiliza ahora, parece que se utilizó en un periodo gallego igual tonto, o una persona como viene aquí, simple, boba, que tal vez se utilizó en otros países, pero en Costa Rica no tonto. Por ejemplo, en el diccionario de costarriqueñismos de 1919 no se utiliza gallego como tonto, simplemente se habla tal vez de una lagartija, o etcétera. Pero hay toda esa polémica entre la idea de, aquí vemos cómo supuestamente debería aparecer el artículo enmendado en la Real Academia, donde desaparecería la idea de, o sea, es interesante también cómo finalmente, pues en Costa Rica, que no se utiliza en realidad hoy mucho, lo gallego, pues en principio representa algo tonto, o sea, que iría en contra de pues esta ficción que tenemos sobre el origen gallego del costarricense. Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias. Alors, j'ai mon micro qui est déjà. On peut pas. Les applaudissements sont empêchés par le fait qu'on a tous les micros coupés, mais le cœur y est entièrement. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Pour cette. Alors, déjà d'avoir respecté entièrement les délais. Alors, on pouvait un peu déborder, si on a le droit ici de déborder un petit peu, tu peux Merci. déborder. Donc, je vais évidemment laisser la parole pour des questions. Mais je vais te remercier aussi d'avoir totalement traité la thématique. Enfin, on ne peut pas être plus en adéquation avec la thématique. Et j'aurai moi aussi une ou deux questions, mais je laisse la parole à mes collègues, non? Ok, merci. Isabel. Sí, vale. No has aludido para nada a la dimensión cultural celta o céltica de Galicia, tal como se ve. No sé si es posterior, también si es una reconstrucción posterior a los siglos XVI y XVII, pero a la transmisión de
una música, una mitología vinculada con las mesas o este tipo de cosas. No sé si esto lo has visto en algún sitio, ¿no? No, como viste, tal vez solo en algún texto se habla de lo gótico, Sí, lo he ese, visto. pero en realidad no hay, por lo menos en los textos que yo he revisado, no hay ninguna relación cultural. Es más bien esa relación, como lo vimos en los textos de 1860, de cómo se le ha visualizado al gallego, ¿no? Un hombre trabajador, un hombre robusto, un hombre honesto, y probablemente por ahí viene la idea también de lo tonto o de lo bobo, ¿no? Y también, la blancura. Pero como tú lo dices, en lo que es el aspecto cultural, céltico, música y mitología, no. Y es interesante porque al final los costarricenses, en Costa Rica no existe la idea esta de que somos, tal vez de que somos más blancos, eso sí, se mantiene todavía hasta hoy, pero incluso que ha sido tal vez validado por estudios genético históricos, donde se dice que hay un porcentaje de la población originaria de Costa Rica en el Valle Central que tiene un gran porcentaje de genes europeos, pero los costarricenses en general no manejamos ese discurso de que somos de origen gallego, quedó atrás un poco, ¿no? Pero lo cultural no, no, en realidad no, por lo menos no lo he visto yo. Gracias. Gracias, Isabel. Sí. Vale. Sí, ¿me oyes? Muchas Sí. gracias, Ronald, por la excelente ponencia y también la forma de la pantalla, todo lo que subrayaste. Bueno, aludiste brevemente a la raza, al concepto de raza cósmica, concepto desarrollado en México por Vasconcelos. ¿Qué difusión tuvo en Costa Rica ese concepto? Buena pregunta. Sí, no, el concepto, pues yo creo que está presente, o sea, se conoce, pero recordemos que no interesa mucho a los intelectuales costarricenses porque están, vamos a decirlo así, convencidos de que somos blancos. Entonces, ¿para qué pensar en una raza mestiza cuando somos blancos? Y luego, como lo has podido ver o lo hemos podido ver, Vasconcelos, pues él parte de ese discurso de raza cósmica, etcétera, como una solución, digamos, al aspecto étnico, racial o cultural de la sociedad mexicana, pero al final él, en muchos de sus escritos posteriores, pues digamos que se reniega de lo que ha dicho, ¿no? Y por eso aquí aparece esa frase donde dice que pues la solución es el origen blanco mayoritario y en este caso gallego de los costarricenses para tener un país pacífico y que pueda progresar en términos pues, económicos, sociales, etcétera. Pero no se habla mucho realmente sobre la raza cósmica, se menciona, etcétera, pero yo creo que precisamente no se retoma por esa idea de si estamos convencidos de que somos blancos, ¿no? Porque también en los años 50, 1950, hay en Costa Rica todo lo que se les llama los filósofos metafísicos, que son los filósofos, o sea, a partir de la filosofía o de los que trabajan en filosofía van a retomar toda esa idea del ser nacional, de la idiosincrasia, que es muy corriente durante el periodo, pero lo van a retomar recuperando esa idea de la blancura costarricense, ¿no? Todavía en los años 1950, 60. Pero si no, en realidad es interesante, habría que explorar más cómo se trata el tema. Gracias, Vale. Gracias. Jesús. Bueno, muchas gracias. Aprovecho porque luego me tengo que ir para dar una clase, así que aprovecho. Gracias, Jesús. Bien, pues nada, también igual que mis colegas, felicitarte por la exposición. Me ha gustado mucho esa combinación que haces en la construcción del mito entre el aporte exterior, fundamentalmente, que evocas, y solo cómo es recuperado desde el interior un poco posteriormente. Y bueno, como digamos tu cronología es tan extensa, se ve bastante bien la dificultad que hay para deconstruir de alguna forma
ciertos mitos y ciertos orígenes. Me gustaría saber si precisamente a lo largo de este periodo tan extenso que has tratado, esa cuestión de la blanquitud, vamos a decirlo así, tiene usos políticos internos de alguna forma, si en algunos momentos se pone ¿cómo decir? Se pone delante, si en otros momentos se oculta o se habla un poco más de mestizaje, como has hablado, y un poco... Sí. Sí, sí, es muy interesante lo que dice Jesús, porque es cierto que, por ejemplo, cuando hablamos del concepto de comunidad imaginada de Anderson, y que es todo lo de, ¿no?, ese reconocimiento de los pueblos hacia una figura de nación, usualmente no se menciona la parte externa, ¿no?, porque muchas veces es una construcción nacional. En el caso de Costa Rica es interesante que haya esas dos partes, ¿no?, y una gran presencia al exterior de un discurso que continúa de la blanquitud, como tú lo dices, ¿no? Y luego depende del periodo. La pregunta era, a ver, hoy en día se maneja el discurso, perdona, el discurso de la multiculturalidad, ¿no? Costa Rica hasta hace poco se declaró constitucionalmente como multicultural y pluriétnica, ¿no? Pero es un discurso que realmente fue muy importante, por ejemplo, en todo lo que fueron las políticas de migración, ¿no?, de chinos o de jamaicanos o jamaiquinos, de afrodescendientes, incluso los judíos, ¿no? Cuando hablamos de razas diferentes, siempre estuvo ahí presente el discurso, como tú lo dices, se retomaba políticamente, ¿no?, el discurso de la blancura, y se retoma constantemente, y durante por lo menos hasta 1950, se retoma en diferentes contextos para hacer valer una diferencia. Y se retoma incluso durante los años 80 de alguna manera, con todo el boom de la inmigración nicaragüense, ¿no?, que se considera, pues, estando al otro lado, la frontera del país, se considera, pues, de otro color, de otra fisonomía, de otros orígenes. Pero sí, como dices, pues sí se retoma políticamente muchas veces. Sí, porque desde un punto de vista más general, digamos que la problematización de la temática siempre vale en términos de ventajismo desde el presente, de, bueno, instrumentalización, recuperación, apropiación de un mito fundacional. O sea que yo tenía más o menos la misma pregunta que Jesús, así que contestaste perfectamente, pero lo que hay que tener en cuenta es que efectivamente ficción es origen de la ficción, sobre todo con esta problemática del relato fundacional, a escala nacional en Sudamérica, pues siempre hay que cuestionar esa dimensión, el ventajismo desde el presente, la Claro. cuestión política, y creo que lo... Sí, hoy el discurso es muy de recuperar pues esa idea de plurietnicidad, ¿no? Pero evidentemente en términos, digamos, políticos, ¿no? De darle el rol que en la historia a los afrodescendientes, a los chinos, a los diferentes orígenes, pero yo creo que todavía persiste a nivel de las mentalidades, ¿no?, populares, etcétera, esa idea de la blancura. No, como lo dije, lo de gallego no está muy presente, pero todavía es recuperada, e incluso a veces la gente, como pasa en otros países de América Latina, por ejemplo, República Dominicana, incluso a veces morenos se piensan blancos, ¿no? Por esa idea, ¿no?, esa recuperación. Pero sí, a nivel popular, a nivel político, pues hay una tendencia, como en muchos sitios, a lo multicultural. Pero sí, es interesante esa recuperación. Es solo una anécdota rápida, Sí, pero sobre la cuestión de la blancura que has evocado, igual ha sido muy reciente, igual no os habéis enterado, pero hace poco el New York Times publicó un informe sobre las 1000 personas más ricas del país. Entre ellos había varios españoles, pero no eran considerados blancos. Entonces, en España ha provocado una especie de reacción un poco incomprensible, porque en esa lista aparecían personas de origen iraní, personas de origen marroquí, que sí eran consideradas blancas, mientras que los que tenían, digamos, apellidos hispanos no eran considerados blancos. Entonces, bueno, esa cuestión un poco que te has evocado de la mirada externa, de alguna forma, que como tú acabas de decir, es importante en estas cuestiones.
Sí, y es interesante, por ejemplo, porque en la parte de Guanacaste, que es el norte, hacia Nicaragua, en Costa Rica, hubo un momento en donde las élites querían pues reivindicarse de alguna manera porque siempre se ha pensado como cholos, ¿no? De origen un poco africano. Entonces, ellos lo que hicieron en un momento, en los años 1930, es decir, bueno, si tenemos este color un poco oscuro, eso viene de las mezclas que se dieron en Andalucía durante el periodo, ¿no? de la Reconquista. Muy interesante ese discurso de los años 30 porque ellos tratan de reivindicarse españoles, pero bueno, si tienen una tez un poco más oscura, no es porque son de negros o de africanos, sino pues, de toda esa mezcla que se dio durante el periodo de la Reconquista. Entonces, precisamente lo que tú dices, o sea, la visión también de lo español a veces, pues, como parte de una mezcla, ¿no? Que es un poco raro, pero sí, también. D'autres interventions, d'autres questions? Non? Ah, Arancha s'en va nous dire au revoir. Elle a un cours, elle avait dit, c'est vrai. Gracias, Arancha. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bon, écoutez, c'est très bien. Ok. Je peux prendre quelques minutes juste pour un peu de prospective sur les prochaines semaines. Merci beaucoup, Arona, c'était vraiment très intéressant. Et effectivement, alors Muchas Valérie l'a gracias. dit, mais voilà, tu es un pro du PowerPoint, hein, ça nous a tous, ça nous a tous éblouis. Gracias a ustedes. Donc, ce que je vous propose pour la semaine prochaine, c'est de sauter cette session. Pourquoi? Parce que Dominique a une soutenance de thèse le matin, d'accord, qui sera voilà, comme on le fait maintenant en visio. Donc, moi, j'aimerais bien voilà, y assister aussi un peu. Et puis, comme ça, on laisse un peu reposer tout le monde. J'ai prévu donc, en revanche, d'occuper les sessions du 4 et du 11. Alors, pour livrer un programme un peu, voilà, qui est encore très mouvant, mais il y a des candidats. Alors, peut-être Soisy Escurignan passerait, qui est docteur maintenant et qui est à l'EREM, puisqu'elle m'avait envoyé sa proposition de communication il y a très longtemps pour le colloque, passerait le 4. Et après, on a deux options, soit on fait juste une séance le 11, soit vraiment si vous en redemandez. Parce que moi, ce que j'ai oublié de dire à Ronald, mais en l'écoutant, j'ai compris que ça m'avait manqué ce contact académique, voilà, écouter des interventions, à discuter, surtout quand ce n'est pas 8 à la chaîne, mais là, il y a un côté un peu léger au bon sens du terme, parce qu'au niveau horaire, on ne va pas déborder. Et puis c'est vrai que bon, Julia aura son compte cet après-midi aussi. Donc, on pense aussi un peu à tout le monde, mais même bon, ce format-là très, très adapté. Voilà, moi, ça m'a manqué en fait. Donc, j'étais très content de t'entendre aussi pour ça. Ça m'a manqué les deux moments, le moment de l'écoute et le moment de l'échange. Et donc, voilà, si vous en redemandez, on pourra caler une séance le 18. Mais bon, Soisy Escurignan, oralement le 4. Le 11, j'étais en pourparlers. Alors, Cécilia a souhaité ne pas passer la semaine prochaine pour des raisons qu'elle pourra vous expliquer. Elle est prête. Donc, soit elle veut bien passer le 11, soit elle compose avec Dominique et Isabelle et Maëlys peut-être, parce que j'aimerais bien qu'elle nous présente ici dans le cadre Fiction des origines de la fiction, ce qu'elles font sur les mots de la Bible, hein, puisque les mots et voilà, tout ce qui est biblique est quand même en plein dans notre thématique, et puisque s'il y a difficilement plus fiction des origines de la fiction que la Bible, donc je crois qu'elles sont en plein dans notre thématique. Et donc, elles ont un séminaire le 4 après-midi, et elles s'étaient proposées, enfin je leur avais sûrement suggéré, mais de venir nous en parler éventuellement le 11. Alors, soit on décale Cécilia ou Isabelle le 18, soit on fait qu'une seule séance le 11 et on laisse partir tout le monde en vacances et on reprend à la rentrée, parce que j'ai Frédéric Pro qui m'a dit qu'il était intéressé aussi par la thématique, qu'il voulait présenter quelque chose. Donc voilà en gros le programme, je résume. La semaine prochaine, on ne se voit pas, d'accord, parce qu'il y a la soutenance de thèse de Dominique le matin. Et on se revoit le 4, évidemment, je vous écris une ou deux fois pour vous le rappeler. Selon les mêmes modalités, moi je trouve ça très bien. Franchement, Ronald, c'était parfait, le format était parfait, on a le temps d'échanger, on aurait pu le faire un peu plus, mais là c'est la première, on se lance. Il y a des considérations un peu générales aussi à énoncer. Et le 4 et le 11, ça,
de façon sûre, d'accord? Puis après, on voit si vous en voulez encore, si on fait le 18 ou pas, ou si on est déjà un peu quand même en vacances de façon bien méritée. Voilà ce que je voulais vous dire. Écoutez, ben voilà. Oui, Oui, je peux intervenir juste. voilà, tout le monde peut Oui, je intervenir, voulais oui. dire que je trouve que ce format à moins d'1 heure, c'est super. Parce qu'on est quand même toute la journée, tout le temps par Zoom. Oui. Et en fait, ça permet de vraiment se concentrer Oui. et échanger. Je trouve ça vraiment super, là, 3/4 d'heure, 1 heure. Juste moi, voilà, ça m'évite d'écrire un mail de plus. Le 4, je suis en soutenance de thèse à Valence et je vais peut-être y aller pour l'instant. Et le 11, j'ai rendez-vous médical. Donc, je suis désolée, les 2 prochaines, je ne pourrais pas y assister. Non, mais là, il y avait beaucoup de monde, mais même si on est 10, c'est une audience tout à fait considérable. Là, je suis très touché de l'intérêt de la communauté pour la manifestation. Voilà, mais je m'y attendais en même temps parce que je sais à quel point vous êtes tous très impliqués. Donc voilà, vient qui peut, évidemment, à distance, c'est plus simple, mais on a tous aussi des visios toute la journée. On en enchaîne tous une demi-douzaine par jour. Enfin, c'est complètement dément. Donc oui, voilà, évidemment, bien sûr, vient qu'il peut et le temps qu'il peut. Hein, si on peut rester pour la communication, on peut arriver pour l'échange, voilà. Et la durée modérée, elle me semble voilà, adaptée. Oui, tu as raison. Bon, écoutez, très bien. Bon, merci beaucoup. Hein. Bonjour. Merci Ronald. Eh bien, Bon merci week-end. Ronald. Bon week-end. Merci à vous. Hein. À Merci. bientôt. Et Julia. Oui, beaucoup de courage, Bon Julien. après-midi. On est avec toi. Ciao, ciao. Allez.